Muy buenas, en este video tutorial os voy a presentar el banco de preguntas. El banco de preguntas no es más que un repositorio, un almacén de todas las preguntas que podemos utilizar en nuestro cuestionario. Cuando nosotros vamos a diseñar un cuestionario, como os presenté en el vídeo anterior, ese cuestionario tenía 15 preguntas. Pues nosotros, en este vídeo tutorial siguiente, lo que vamos a aprender es a generar esas preguntas y almacenarlas, de manera que cuando queramos diseñar un cuestionario, podamos hacer una selección de 10 o 15 preguntas que queramos para diseñar nuestro cuestionario. Para acceder al banco de preguntas, fijaros en la parte derecha del menú de nuestro curso en administración, en el último de todos pone banco de preguntas. Si hacéis un clic sobre él, aparece el desglose de todos. Y si pinchamos en preguntas, nos aparecen todas las preguntas. Fijaros, este es un curso que yo tengo ya diseñado. Aquí tengo un total de 41 preguntas. Y estas son las preguntas que yo tengo para seleccionar para generar mis cuestionarios. ¿Qué ocurre? Que estas preguntas están clasificadas por categorías. Si os fijáis, dice selecciona una categoría. Esta categoría es química de segundo bachillerato. Quiere decir que estas son todas las preguntas para mis cuestionarios de segundo bachillerato. Pero puedo elegir por distintas categorías. Por ejemplo, si elijo enlace químico, que es el tema de enlace químico, me van a aparecer solo estas preguntas, lo cual quiere decir que estas preguntas están asociadas al tema de enlace químico. Si elijo otro tema, equilibrio redox, me aparecen las preguntas asociadas a ese tema de equilibrio redox. De manera que puedo tener un repositorio de todas las preguntas que queráis clasificadas por categoría. Cada categoría va a ser como cada uno de nuestros temas. Por ejemplo, aquí no tiene preguntas, pero todos los temas tienen su bloque de preguntas. Y simplemente aquí lo que voy a hacer es, veis que pone crear una nueva pregunta y yo lo voy a ir creando preguntas. De manera que en todas las categorías yo puedo ir creando preguntas para ir añadiendo preguntas a esa categoría. Y cuando yo me decida hacer un cuestionario sobre el tema que sea, puedo seleccionar las preguntas de este tema. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a ir ahora a un curso vacío, por ejemplo este que tenemos, y nos vamos a ir al banco de preguntas. Vamos a aprender a diseñar lo que se llaman las categorías. Fijar, aquí tenemos las preguntas, no tenemos nada, pero si nos vamos a categoría, primero vamos a hacer es crear las categorías. La categoría padre, que por defecto es esta, significa que hay una categoría sobre la cual se incluyen todos los demás temas, ¿vale? Es para que el almacén de todas las preguntas quede incluida en una categoría padre que incluya a todas las demás. Pues fijaros, vamos a añadir una categoría, ¿veis? Si pinchamos aquí en añadir categoría, aparece, vamos a poner un nombre, vamos a poner tema 1. Y le damos a añadir categoría. Y fijaros que ya tenemos una categoría por defecto el curso y aquí tenemos ya el tema 1. Vamos a añadir otra categoría y ahora vamos a poner tema 2. Guardamos y ya tenemos la segunda categoría de preguntas que es tema 2. Vamos a añadir tema 3 y tendremos 3 categorías. De manera que yo ya tengo 3 categorías de preguntas, 3 bloques de preguntas a diseñar para mi tema. Si nos vamos a preguntas, veréis que aquí tengo banco de preguntas por defecto en tal, pero si puedo elegir las del tema 1, pues simplemente ahora voy y le doy a crear una pregunta. Y elijo cualquiera de estas preguntas y empiezo a diseñar preguntas. Cuando la diseñe, la guardo y esa pregunta se quedará almacenada en el banco de preguntas del tema 1. ¿Que quiero preparar ahora 10 preguntas para el tema 2? Pues elijo en la categoría tema 2, no hay ninguna pregunta y le doy a crear preguntas y empiezo a crear preguntas una tras otra. Aquí ha habido un error, crear una nueva pregunta. Vale, elegiría cualquiera de las preguntas e iría diseñando preguntas una tras otra. Pues eso es lo que yo he hecho en este curso de química. Fijaros que en la categoría que se llama madre, que es química, donde se incluyen todas estas preguntas, que son 41, todas estas 41 preguntas están divididas por temas, de manera que solo de todas estas 41, las que pertenecen al equilibrio químico, por ejemplo, si me voy, le doy a equilibrio químico, solo hay 6 preguntas. Pues selecciono y estas son las 6 preguntas de equilibrio químico. Si quiero añadir una pregunta más, le doy a crear una nueva pregunta.
diseñaré una pregunta, que esto lo explicaré en los próximos tutoriales, y esa pregunta se guardará para el tema de equilibrio químico, y así voy teniendo un almacén de preguntas para todos mis temas. Cuando tenga diseñadas las preguntas para mis temas, pues podré diseñar el cuestionario, que os lo mostraré cómo se hace en un video tutorial posterior. Pues visto esto, cómo se generan las categorías en nuestro banco de preguntas, damos por finalizado este tutorial y en los siguientes tutoriales veremos cómo vamos a ir diseñando estos tipos de preguntas. Pues nada, esto es todo.